Este gobierno dejará las cuentas del país con una de las mayores deudas en la historia, lo cual dejará un estrecho margen de maniobra presupuestal al siguiente gobierno. ¿Cuáles son los principales retos financieros que enfrenta México en este momento? ¿Son sostenibles los programas sociales de AMLO? ¿Recurrirá el próximo gobierno a la deuda pública? ¿Qué propone el PAN al respecto? Quédate hasta el final de este podcast para conocer a detalle estos temas. Todos los miércoles a las 7 p.m. por Facebook Live. Escúchanos también por Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music. Bienvenidos. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro podcast de Voces de la Nación de la revista La Nación. Yo soy Jerry y espero que se encuentren muy bien. El día de hoy nos acompaña una invitada muy especial, Pati Terrazas. Ella es diputada federal por Chihuahua. ¿Cómo está, diputada? Pues con el gusto de saludarlos y con el gusto de estar en casa. Muchas gracias por la invitación. No sé si nos quiera platicar un poquito de su historia, cómo entró al PAN. De chiquita tenía como un poco ese sentimiento de participar o a partir de qué momento le nació pues participar en la vida pública del país. Pues mira, yo creo que son cosas que se van dando conforme vas creciendo. Pero desde muy niña, pues yo estuve participando. Yo era la que participaba en el bailable de la escuela, en el concurso de oratoria, la de la poesía, en el concurso de matemáticas y luego soy muy competitiva y luego también era la de atletismo y luego jugaba en el equipo de básquetbol, en la banda de guerra, fui abanderada de la escuela. Entonces siempre estaba en cosas, siempre participaba. Entonces desde ahí pues ya van haciendo tu necesidad de aportar más que de ganar. Pues sí, siempre fui competitiva. Ya pues llega el tema ya adulto, ya cuando sales de preparatoria, ya en la preparatoria, pues ya hasta reina de la escuela fui. O sea, imagínense nomás en todos los chismes andaba. Usted siempre vivió en Chihuahua. Fíjate que viví en Cuauhtémoc. Yo nací en Cuauhtémoc. Okay. Luego nos fuimos a vivir al sur de Nuevo León porque mi papá tenía aserraderos y ahí hubo un tema familiar que se fue a ayudarle a un tío con unos aserraderos al sur de Nuevo León. Me encanta el sur de Nuevo León, es un lugar hermosísimo, es en la Sierra de Galeana. Entonces es un lugar precioso. Entonces viví allá y luego nos regresamos a Cuauhtémoc, hice preparatoria en Cuauhtémoc y luego me fui a estudiar a Chihuahua. Entonces soy de las estudiantes foráneas, de esas que nos decían estudiantes, que nos encantaba que nos invitaran nuestras amigas que vivían en la capital a hacer tarea o estudiar porque pues comías bien rico y cenabas caliente. Entonces sí me tocó ser estudiante foránea y lo valoré muchísimo, porque es cuando valoras las carencias, valoras el que tienes que resolver problemas, el gas, el agua, la luz. Y aprendes a vivir solo, ¿no? No, aprendes a resolver. A sobrevivir. A sobrevivir, sí, porque sí sobrevives. Entonces, pues bueno, y luego además de yo estudiar en la capital y ser estudiante foránea, pues además trabajaba. Entonces yo trabajé desde preparatoria, trabajé desde los 16 años, trabajo desde los 16 años hasta no me jubilo. Entonces trabajaba y estudiaba. Okay. Entonces imagínate, y fuera de casa, entonces pues era resolver. Claro. Entonces sí fue interesante y bueno, pues eso te va formando. En la universidad participé en las planillas estudiantiles, fui consejero universitario. Okay. Entonces, pues sí estuve en... ¿Qué estudió? Yo soy contador público de profesión. Okay. Tengo una maestría en impuestos, una maestría en derecho fiscal, una maestría en anticorrupción, una especialidad en auditoría gubernamental y tengo un doctorado en materia tributaria. Entonces, pues tengo 5 posgrados y pues siempre mis temas han sido económicos, fiscales y pues, ¿qué te diré? Los últimos 10 años he trabajado mucho en temas anticorrupción.
Ok. ¿Y qué le gusta hacer a usted en sus tiempos libres? Digo, mencionó por ahí los deportes. ¿Le siguen gustando los No, sí. deportes? Mira, O sea, cuando menos corro porque me gusta mucho el senderismo. ok, Cuando menos 8 a 10 kilómetros diarios. diarios. Sí, diarios, ¿En diarios. la mañana En la o...? mañana. No, yo en la tarde ya estoy out. Entonces, es en la mañana, me gusta el fresquito de la mañana, me gusta el Sí, sí. senderismo, me gusta mucho el amanecer, eso, me encanta, me encanta. Ok. Entonces, sí lo sigo haciendo y son de las cosas que normalmente no negocio. Son esos Sí o sí. tiempos que son míos, sí, sí, sí. Ok, y aparte de eso, digo, o sea, sabemos que con sus labores como diputada, pues no tienen mucho tiempo, ¿no? Sí, Y en campañas menos, pero además de eso, le gusta como leer. ajá, exactamente, Leo, leer, me escuchar encanta. música. ¿Qué le gusta leer? Siempre escucho música. O Ok. sea, dicen, de hecho en mi casa dicen que nunca estoy, es muy pocos tiempos de silencio. Bueno, cuando leo son tiempos de silencio para Sí. los demás, pero me gusta mucho la música, ¿Qué tipo de música le gusta? ópera y así, Ok, la música clásica, disfruto mucho la música clásica. ok, Y si estoy de humor, pues me gustan así las románticas de los 80, así ok, a sí, sí, gusto. sí. Muy pocas veces cumbias y ese tipo de música no siempre me gustan, necesito andar así como muy ambientadita, pero no, no. Pero en las fiestas sí baila. Claro. No, bueno, pues sí hay que, Hay- es la alegría de la vida. Otra de mis grandes pasiones, soy católica practicante. Ujú, Esas son de mis grandes pasiones por elección. En casa, pues no había una práctica de ninguna religión. Mis papás decían que eran católicos, como muchos mexicanos, pero pues católicos de bautizos, de comuniones y de bodas, claro. a veces de graduaciones, pero yo sí soy católica practicante, he estado en muchos cursos, ahorita estoy en una clase de Biblia todos los Ok. miércoles en la noche de 8 a 10 casi, porque se supone que es de 8 a 9 de la noche, pero siempre nos extendemos hasta las 10. Entonces siempre he estado en el estudio y siempre en el alimento espiritual también. Ok. Entonces, dices tú que no tengo mucho tiempo, pero esos tiempos creo que son importantes. Hay que equilibrar, ¿no? La vida espiritual con la personal y además el trabajo, porque si Sí, no, si te cargas mucho a uno, descuidas otro y pues mm, ves repercusiones, ¿no? Tanto en tu persona como en los resultados que tienes. sí, tienes que tener un equilibrio. No creas que yo soy tan equilibrada, porque sí, también soy muy, pues muy estudiosa. El trabajo a veces me absorbe y no me doy ni cuenta. Ya me doy cuenta cuando ya hay reclamos muy fuertes en casa Sí, de que no me ven, pero sí es difícil equilibrar, ¿eh? O sea, también hay que ser honestos, no siempre tienes la habilidad ni la inteligencia de equilibrar, siempre estás cediendo o dejando unas cosas por otras. Equilibrar no es fácil. claro. Yo también soy católico por elección, no soy tan practicante, Ujú. pero me gusta pensar en la religión como una guía moral para que todos podamos convivir mejor. Es decir, existen las leyes y todo eso. Hay muchas leyes que no alcanzan a cumplirse del todo, Sí, pero me gusta pensar en la religión así y más en la política porque te encuentras muchas más formas de pensar, ¿no? Entonces, cómo diverger con las demás formas, pues no tienes que pelear si tienes una religión diferente, entonces, pues respetar obviamente, pero sí es como tener una guía moral y creo que eso también es un significado de cada Dios, ¿no? De cada creencia. fíjate que es una de las cosas que me llevó al PAN. O sea, el tema religioso, el tema espiritual, Sí, sus principios, sus valores, que a muchos se les olvidan, sí, que muchos llegan al PAN por una posición, sí, muchos llegan al PAN por una conveniencia, pero no llegan por esos principios, por esos valores. Y hay unos que sí llegan, pero luego se descomponen, oye. Volteas y los ves y ya los perdimos. ¿Y en sí. qué momento? ¿En qué momento
Ya no son los personajes admirables, los personajes comprometidos, responsables, honestos. Los perdimos. Y eso es de las cosas que tenemos cuando la gente dice hay que regresar a las bases. Sí, a las bases, pero esas bases también son nuestras bases de valores espirituales, porque fueron de las cosas que nuestros grandes fundadores pusieron sobre la mesa, porque no había nada que ganar, ¿eh? O sea, en los tiempos de la creación del PAN nadie ganaba nada, pero sí era gente en la que la gente creía. Claro. Y ahorita tenemos que voltear a ver por qué ya no creen en nosotros. Claro, y justamente eso es también una parte importante porque obviamente en el PAN más que en otro partido nos dedicamos también a formarnos, ¿no? Y es una parte muy importante para crecer como personas, como dice, en el tema profesional, en el tema personal y de valores. Entonces, si llegas a uno de estos puestos en donde de poder, hay que llegar, pero con todas las bases, ¿no? Si llegas así nada más porque sí, pues vas por el puesto únicamente. Entonces hay que llegar porque sabes que puedes hacer un cambio desde esa posición. Fíjate que ahí es súper importante esa parte, que no la podemos perder de vista, porque los líderes siempre tenemos seguidores. Y si somos malos líderes, es lo que vamos a formar atrás de nosotros. Claro. Deshonestos, mentirosos, irresponsables. O sea, soy diputado y no vengo a las sesiones y no pasa nada, porque soy de elección y nadie me puede correr. Pero tu responsabilidad es estar ahí. Y no es lo que te quiten o lo que te... No, es tu responsabilidad. Para eso te eligieron, para estar en las sesiones del Congreso, para crear iniciativas, para representar a los que votaron por ti. Entonces, eso es súper importante. Entonces, sí tenemos que fijarnos exactamente para qué nos eligieron y para qué estamos en este momento del país en esa posición tan importante. Porque no podemos menospreciar todas las posiciones en el PAN son importantes, claro. Desde un regidor, un alcalde, un diputado local, un presidente municipal, un alcalde, todos somos importantes. Todos somos importantes porque desde el momento en que la gente pensó en nosotros para representarlos es de enorme importancia y del tamaño de tu responsabilidad. Ese es el tamaño de lo que se te va a exigir. Claro. Entonces sí es bien importante, el PAN no debería de perder de vista eso y sobre todo los panistas. Obviamente hay mucha gente que llega al PAN y llega al PAN sin ser panista y llega a posiciones sin ser panista. Claro. Pero también nosotros tenemos que regresar a esa base y decirles de qué estamos hechos. Pero si los panistas no les decimos de qué estamos hechos, pues ya todos estamos iguales. Y es donde afuera se confunde la gente. Totalmente de acuerdo. Diputada, si me permite, quisiera empezar con un poco el tema de coyuntura que traemos hoy. Para empezar, ¿en dónde estamos parados en cuanto a temas financieros? Pues me adelanto y digo que hay un desorden financiero en el país con el que va a dejar ya el actual presidente. Inició su sexenio cancelando el nuevo aeropuerto de la ciudad, Texcoco. Así de Texcoco, y varias decisiones que pegaron mucho para la economía, ¿no? Otras que en donde se están yendo la mayor parte de los recursos. Entonces, me gustaría si nos puede ayudar como un análisis rápido de dónde estamos parados por las decisiones del presidente. Mira, vamos a empezar con lo que comentaste, la cancelación del aeropuerto. El aeropuerto iba a ser un gran hub, iba a ser un gran distribución de riqueza, claro. Y no nada más para México,
también para toda Latinoamérica, Estados Unidos, Asia. Iba a ser Por la capacidad, sí, por la claro. capacidad. Si tú ahorita vas al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, es una cosa impresionante, parche, suciedad, desorden, o sea, es una cosa horrible, no sirven los baños, tienen sensores automáticos que no sirven, entonces ahí anda la señora echándole agua al baño. Bueno, ese tipo de cosas nos retrata de cuerpo entero. Claro. México está hecho un desorden. Ahorita tendríamos un superaeropuerto. A ver, que había corrupción, ok. Vamos a pensar que sí es cierto y vamos a dar el beneficio de la duda. Nada más que díganme cuántas denuncias y cuántos detenidos hay en 6 años. Sin embargo, los mexicanos sí nos quedamos sin esa enorme oportunidad. ¿Y qué es el impacto que tiene? Además del impacto económico, es el impacto de certidumbre jurídica y Estado de Derecho. O sea, puede llegar cualquier sinvergüenza a la presidencia de la República y puede hacer cualquier decisión equivocada y los mexicanos no podemos hacer nada porque ellos toman esas decisiones. Y esa decisión, tengámosla muy, muy presente, que la tomó antes de ser presidente. Claro. Con una encuesta patito que ni siquiera participamos los mexicanos y adiós un detonante económico muy importante donde tendríamos un aeropuerto de primer mundo y ahorita de verdad me da vergüenza ese aeropuerto. Esa es una. El Estado de Derecho, pues ahí dices, bueno, ¿existe o no existe? Porque luego, si volteamos a ver ahorita, a 6 años de aquello, volteamos a ver ahorita y estamos mucho peor con la simple iniciativa a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Claro. al Poder Judicial de la Nación. Con eso ya estamos en unas dudas espantosas. Luego, la certidumbre jurídica, o sea, tenemos también ahorita la relocalización de empresas, sería la enorme oportunidad para México. Este momento del mundo sería lo mejor para México, pero no tenemos Estado de Derecho, no tenemos certidumbre jurídica, no tenemos agua, no tenemos energía eléctrica, no tenemos gas. ¿Con qué nos traemos a los inversionistas a este país? Eso es terrible. Y por eso el crecimiento promedio del sexenio es el 1.1%. Y este promedio de crecimiento se recuperó en los últimos 3 años por políticas globales de las empresas. No porque México hubiera hecho algo extraordinario o le hubiera dado algún beneficio a las empresas. Simplemente las empresas que ya estaban en México reinvirtieron sus utilidades, punto. Pero no hay grandes empresas y no hay nuevas empresas como quisiéramos con la relocalización. Por ejemplo, en sexenios anteriores había celebración, por ejemplo, de tratados internacionales. Hay 14 tratados internacionales con más de 50 países. Y ahorita no existe. No existen esos tratados nuevos y no existen esos tratados que podamos ir diciendo, bueno, tenemos uno nuevo, llegó. Y esos tratados, pues obviamente vienen con empresas. Claro. También, paradójicamente, las políticas de los sexenios que tantos critica el gobierno federal actual fueron quienes sentaron las bases para que México hoy se vea beneficiado por una coyuntura mundial y no por el impulso del desarrollo de la economía e industria dentro del país. O sea, lo que está sucediendo ahorita está sucediendo porque fueron las bases que sentaron los gobiernos anteriores, no por lo que se haya facilitado. Por ejemplo, no hay facilidades administrativas, no hay apoyo al campo, que es uno de los sectores con mayor productividad en el país. No hay apoyo a nuevas industrias, no hay apoyo para nuevos empleos, no hay, por ejemplo, recursos para ahorro de agua o para cuidado del medio ambiente. No hay nada de eso, porque el presidente, lejos de ayudar, pues ha devastado lo que ya se tenía construido. Claro. Y el déficit fiscal para este 2024 es casi del 6%.
Y eso se traduce en 2 billones de deuda. Y la deuda, al final del día, se va a traducir, esa deuda de 2 billones, se va a traducir en 2 cosas. En sacrificio para los mexicanos, ya sea en menos infraestructura, en menos educación, en menos facilidades, apoyos, ¿no? en menos apoyos o más impuestos. Pero al final del día, esas deudas no se quedan en Palacio Nacional y se cierra la puerta y ahí se guardan. Esas deudas se quedan en los bolsillos de todos y cada uno de los mexicanos, con menos medicinas, menos hospitales, las carreteras hechas pasajes lunares. Y eso es gravísimo, porque lo vemos muy lejos y es muy difícil de explicárselo al ciudadano común. Pero si se le decimos, con esto vas a tener menos facilidades de transportar, de un transporte digno, ya ahí tenemos el metro, pues para qué nos vamos tan lejos. Vamos a tener hospitales donde los enfermos estén en un cartón porque no hay dinero para camillas. Aún, fíjate, y aquí es bien importante, el IMSS ha recabado casi el doble del recurso que recababa hace 6 años. Y hay menos medicinas, hay menos atención. Menos atención, menos capacitación para los médicos. ¿Por qué? ¿Y por qué subió el doble del recurso del Seguro Social? Porque subió el doble el salario. Y el salario, pues ya los ciudadanos ya ganaban ese salario. El tema es que cuando subes el salario mínimo, suben las cuotas de seguridad social para todos los empresarios. Que le hacen. Y no hablo de los empresarios grandototes, hablo del señor de la paletería, hablo del señor de la vulcanizadora, hablo de la estética de la esquina. Ellos pagan el doble de seguridad social, pero no se ha visto reflejada en el beneficio a los usuarios comunes. Y eso lo vemos cuando tenemos un enfermo en casa. Pero si no tenemos enfermo, pues no nos damos cuenta. Claro. Y todo sigue transitando tan campante como si nada pasara. Y eso es lo que a mí me tiene muy, muy preocupada. La situación económica del país, todos los días la vemos en la muerte de nuestros ciudadanos, la vemos en los accidentes en nuestras carreteras. Y creo que algo que nos duele muchísimo a todos es en la falta de seguridad. Claro. Que no tenemos confianza cuando ustedes los chavos salen a la calle, dices, híjole, ¿irán a regresar? Claro. Y esto es doloroso. Diputada, al inicio del sexenio, el presidente juró y perjuró que no iba a contratar deuda y fue una de las primeras cosas que hizo. Sin embargo, las personas no se dan cuenta que todo el dinero que están percibiendo de más, por ejemplo, lo están mandando a las megaobras, mismas megaobras que pusieron como de seguridad nacional. Sin embargo, al ponerlas en este sentido, pues no les podemos exigir una rendición de cuentas, que es lo mismo que quieren hacer con el INAI, para que no se les pidan cuentas, ¿no? Para que la gente no sepa cuánto se está gastando. Eso es muy doloroso, porque fíjate que ahorita la deuda respecto del Producto Interno Bruto del país es casi 56%. O sea, la deuda ya aumentó en este sexenio un 10%. O sea, la deuda que teníamos en 2023, por ejemplo, sí, con respecto a 2024, es casi, 2023 eran 14,864 millones. En 2024 son 15,687 millones. Pero si nos vamos a 2018, en 2018 eran 11,019 millones. Y ahora en 2024 son 15,000 millones. Entonces sí hay deuda. O sea, aquí lo importante es, y volvemos al tema de las mentiras. Sí. La gente, le cuentas una mentira y le vuelves a contar la mentira y le vuelves a contar la mentira y la gente dice, no, pues es verdad, pero son mentiras. Aquí la ventaja que tenemos nosotros, los que leemos números,
es que los números son una ciencia exacta. Claro. Y por más mentiras que te cuenten y analizas los números, no hay forma de que te convenzan. Y el presidente de la República ha adquirido deuda del 2018 al 2024 en un 10%. Y eso significa que nosotros, por ejemplo, tenemos una deuda que podíamos manejar y que esa deuda se podía manejar porque podías estarla pagando. Pero con todo lo que ha sucedido a nivel global, va a llegar el momento en que la deuda no se pueda manejar. Claro. Y la deuda que más preocupa es la deuda de Pemex, porque si bien es cierto que es una deuda que ya teníamos, es una deuda que ha ido creciendo, porque cada vez se produce menor número de barriles de petróleo. Y en el producir menos barriles de petróleo, también se tiene menos ingresos. Y lo que sucedía es que Pemex le pagaba al erario público un impuesto. Si produces menos, pagas menos impuestos y hay menos recursos para salud, para medicinas y para todo. Claro. Entonces, cuando dices, ¿de dónde salen los programas del bienestar que han ido aumentando? Pues nada más ni nada menos que para este 2024, casualmente, los programas del bienestar equivalen más o menos a 2 billones de pesos. ¿Qué parte, diputada, del presupuesto general representan los programas sociales? Los programas sociales es más del 11%. ¿Cómo cree? Sí. Es por lo que me comentabas en algún momento que estuvimos platicando para este podcast. Me decías que qué margen van a tener. No hay margen, ¿eh? O sea, si tú ahorita me dices qué margen tiene la presidencia para gastar, no hay margen. Todo está comprometido. No hay margen. Lo que se espera para 2025, lo que dijo el secretario de Hacienda cuando se movieron los mercados, ahora que se ganó las elecciones por parte de Morena, cuando se movieron los mercados, lo que dijo que salió el secretario de Hacienda a decir es que se iba a bajar el déficit del 6 al 3%. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía vamos a tener que pedir, y vamos a pedir porque la deuda es de todos, Claro. Vamos a salir a pedir dinero prestado porque se está gastando más De lo que se tiene. Y por eso me voy a los programas sociales. ¿De qué te sirve que te den dinero para que vayas y gastes si lo están pidiendo prestado? No va a haber dinero que alcance, porque de ese dinero tienes que pagar intereses. Y ese dinero, además, se colocan bonos y hay bonos que se colocan en dólares. Y puedes haber colocado bonos en dólares de 16.50. Y ahorita, ¿en cuánto está el dólar? En 18. Ya por el simple tipo de cambio, ya tienes un problemón. Además que las tasas de intereses van de acuerdo al riesgo país. Y este país tiene mucho riesgo. La siguiente pregunta, perdón que la interrumpa, dice, ¿cómo se puede lograr un equilibrio entre el gasto social y la inversión en infraestructura? Bueno, no solo en infraestructura, sino en seguridad para las empresas y para las personas, para fomentar el crecimiento económico y sostenible, que es justamente lo que nos está comentando. Si ves los números, a todo apunta a que vamos a ir cada vez, o sea, más para abajo, en picada, y los planes de Morena y del presidente, pues no tienen un futuro positivo, ¿no? Pero pues no hay un futuro prometedor, no hay un futuro estabilizador de las finanzas en el país, porque también, te digo, solo hay dos maneras de que podamos resolver el tema económico en el país. O aumentas los impuestos, que ya dijeron que no los van a aumentar, o disminuyes el gasto. Y disminuir el gasto significa ¿a qué se lo vas a disminuir? Uh-huh. ¿Se lo vas a disminuir a los programas sociales? Ya dijeron que no, porque ya va a haber apoyos hasta a las mujeres mayores de 60 años. Sí. O sea, esa espiral que se ha hecho crecer con los programas sociales es pensar
en la siguiente elección Claro. y no en la siguiente generación, porque ¿qué les estamos dejando de oportunidades a los jóvenes? Las oportunidades a los jóvenes es pensar en qué apoyo me van a dar, no si voy a tener la mejor universidad, el centro de investigación, la mejor beca con resultados en el extranjero. Por ejemplo, a nuestros jóvenes de preparatoria había talleres en las escuelas extra clase, el taller de carpintería para oficios específicos. En este momento se quitaron todos esos talleres, le recortaron el presupuesto a las escuelas. Entonces, eso es no pensar en la siguiente generación. Claro. Pero ¿qué tal los programas sociales? Las personas los adultos mayores, a ver, yo no estoy en contra de los programas sociales, Claro. y menos para los adultos mayores, porque yo sé lo que significa tener un adulto mayor en casa, sus grandes necesidades y lo demandantes que son en tiempo, en salud, en un adulto mayor te demanda y te demanda siempre. Y yo te lo digo porque mi mamá depende económicamente de mi persona. Entonces yo lo sé, esa parte Sí. no es porque yo vengo y la platique. Me queda claro cuánto te cuesta un adulto mayor y la dignidad que debe de tener ese adulto mayor. O sea, sí debe tener programas sociales. El tema aquí es cómo los manejan y con qué transparencia, porque ya lo decía el doctor Ursúa, que en paz descanse, y que tuve el gusto de convivir y de platicar con él en muchísimas ocasiones. Él decía, las cuentas no dan, y no dan porque hay más dinero en esos programas que adultos mayores. Entonces hay un déficit importante que, como el juego ese que pones abajo de los vasos, ¿dónde quedó la bolita? ¿Dónde quedó el dinero de los mexicanos si no hay transparencia y si no hay beneficiarios? Eso es lo malo, Entonces, no estoy en desacuerdo que haya programas sociales. En lo que estoy en desacuerdo es que no haya transparencia ni reglas claras de operación. ¿Cuáles son las estrategias fundamentales o cuáles cree que sean algunas estrategias fundamentales para reducir principalmente la deuda y garantizar la estabilidad financiera del país? Tiene que ver con los retos. Y además, pues, ¿qué se ve con la continuidad del secretario de Hacienda, ¿no? Es decir, ya tenemos, pongamos en la mesa que ya se dieron cuenta de que estamos mal y vamos mal. ¿Cuáles serían como las posibles estrategias para solucionar todas estas malas decisiones del sexenio de López Obrador? Digamos que a la presidenta virtual le cae un rayo de luz y quiere hacer las ¿Qué le cosas diría bien. yo a la presidenta? A ver, ¿Qué propone el PAN? Exactamente. cierra Pemex. A ver, primero cerrémoslo. Es como cuando en una empresa, lejos de que esté produciendo utilidades, tú trabajas fuera y luego llegas en la noche a vender tacos. Pero lo que trabajaste fuera, llegas y lo metes a la taquería, porque la taquería no te está dando utilidades. Entonces, y trabajas y trabajas y trabajas, y lejos de que te produzca, le estás metiendo dinero todos los días. Porque no te sale con la taquería, no te sale para la persona que te apoya, no puedes pagar el gas, no puedes pagar la luz, y lo que ganas en el día, en la noche te lo gastas para sostenerlo. Eso es lo que tendríamos que hacer con Pemex. Es un hoyo, es un boquete a las finanzas enorme. Entonces, a ver, cerrémoslo, analicemos la situación de Pemex y veamos qué podemos hacer para mejorarlo. Pero mientras no pongamos un cierre o no pongamos una valla de hasta aquí y de aquí empezamos de nuevo, ahí va a ser muy difícil que solucionemos ese hoyo negro. Estas obras faraónicas del presidente. A ver, nosotros tenemos el Chepe en Chihuahua y de verdad tiene centenares de años y es verdaderamente una maravilla viajar en eso, y no es que le esté haciendo publicidad, pero vayan al Chepe de Chihuahua.
Y déjenme les digo, yo he hablado con quien maneja esa empresa y no es costeable. Por eso no transita todos los días y por eso tiene así horarios muy limitados y todo. O sea, si van, prográmense bien porque no Claro. es fácil. Ok. Y eso que corre sobre vías que ya estaban construidas desde Porfirio Díaz. Era donde se sacaba toda la producción de la Alta Sierra Tarahumara y era el transporte. Sí. Y no es productivo. Ahora imagínate hacer un trenecito nuevo. Pues no, señores, no funciona y no tiene un impacto económico ni para el gobierno ni para los ciudadanos, porque ya hay vías de comunicación rápidas, ya hay comercio, o sea, es para pasar el trenecito por la puerta de la casa del presidente. Y eso nos cuesta a todos los mexicanos, o sea, obras elefantes blancos no. La refinería de Dos Bocas tienen 6 años diciéndonos que vamos a tener gasolina a 10 pesos y perdón, pero yo pago más del doble de lo que dices de gasolina. Luego también el que se invente en un aeropuerto donde pues no vuela nadie porque no tiene conectividad. Sí. Entonces son de esas cosas que nos salen muy caras por ocurrencias. Entonces yo sí le diría a la presidenta, a ver, sentémonos, hagamos un estudio con gente inteligente y no de ocurrencias y qué le sirve al país. Y por lo pronto, pues yo paraba también el trenecito. Y si alguien lo quiere echar a andar con sus costos, que no nos cueste a los mexicanos, arránquense. Claro. Pero de verdad creo que son elefantes blancos que nos están costando mucho a los mexicanos. Pemex, la inversión en energías limpias, creo que sería solucionar el tema de energía en el país y de inversión, pero de manera importantísima. Claro. Y además, si tenemos electricidad, podemos tener buenas fuentes de agua, porque podemos tener ahorro en el agua, podemos dar apoyos a los productores para que los productores tengan menor costo, dar incentivos a los jóvenes emprendedores. Oye, cerraron la parte que hacía economía con los emprendedores, el INADEM. Entonces, pues, ¿cómo vas a tener nuevos emprendedores? Pues ya nada más lo que hay. No hay manera de que apoyes a nadie, no se bajan recursos para nada, porque pues todo se gasta en las ocurrencias del presidente. Y otro gran tema, es un gran tema, y yo no digo que el PAN esté libre de eso, es el tema de corrupción. Y tenemos que ver hacia adentro para poder criticar hacia afuera. Y yo creo que el tema de corrupción es un gran hoyo negro en este país. Y si no nos corregimos desde casa, va a ser muy difícil que le demos un buen consejo a la presidenta de México. Entonces, la corrupción ha sido un gran tema para este país. Principalmente, y creo que es como de la línea fundamental que divide al país, ¿no? Creo que ni siquiera es un tema de ideología lo que estamos decidiendo, bueno, lo que se ha decidido hasta el momento, es un tema de quién tiene el control y quién juzga, quién hace los tratos, quién tiene el poder para delegar los negocios, ¿no? Entonces, creo que fuera de las ideologías, que el PAN ni siquiera es de extrema derecha y Morena ni siquiera es de extrema izquierda. No. Entonces, creo que es eso, ¿no? O sea, más bien quién tiene el poder sobre los recursos del país. Fíjate que el poder de los recursos del país también tiene que ver. Hay mucho recurso si tú facilitas el transitar. Y no podemos dejar de ver, porque también les digo, los números son ciencia exacta. Y por ejemplo, los ingresos del sector público tuvieron un incremento real del 7.6%. Es el avance más bajo en los últimos 4 sexenios. O sea,
si llega alguien y dicen, sí, aumentaron los ingresos 7.6% en el país, qué bueno, aplausos. Nada más que analicemos los últimos 4 sexenios y les voy a decir algo que es muy importante. Con Fox crecieron los ingresos 45.5%. Si los comparas con el 7.6, pues Claro. estamos en la lona. Sí. Con Calderón el 20.3 y con Peña 14.8. Cuando estábamos peor. Sí. O sea, imagínense nada más. Claro que el PAN ha tenido buenos gobiernos. Claro que se han hecho bien las cosas. Pero también los hemos dejado entrar, ¿eh? O sea, y seguramente algo estamos haciendo mal. Pero ese poder que tienen los gobiernos en los ingresos se tiene que traducir en transparencia, en facilidades administrativas, en apoyos, en también cuidar el medio ambiente, cuidar el agua, que el presupuesto se vaya a actividades productivas. Claro. Porque si empoderamos a los ciudadanos con dinero en la bolsa, están empoderados. Y eso, qué bueno. Yo quiero un México empoderado, pero también a base de préstamos. Pues eso nos cuesta mucho. A cambio de seguridad, salud, Sí. economía. ¿Qué se prevé para este sexenio? ¿Qué prevé el PAN? ¿Usted cómo ve qué se viene para el país? ¿O se puede ver algo, pues no concreto, pero por ahí algo que pueda pasar? Fíjate que lo difícil es que en financieros. este momento no lo vemos y a lo mejor lo tenemos enfrente, pero no lo vemos con claridad porque andamos inmersos en mucha grilla barata. Sí. Entonces sí tenemos que enfocar nuestras baterías que queremos para México y empezar de nuevo, porque sí caímos y esa parte no la podemos negar. Hasta MC va a gobernar más ciudadanos que el PAN. O sea, eso es Claro, de verdad. es O sea, y son números. Volvemos al tema de números. Y los números son ciencia exacta. Y tenemos que tener muy claro qué queremos para mañana y tenemos que dar las luchas en lo que es verdaderamente importante para los mexicanos. Y yo enfocaría todas mis baterías en la calidad de vida y en la dignidad de la persona humana. Y la dignidad empieza desde el respeto al prójimo y hablarle con la verdad. Entonces, hablemosles a los mexicanos con la verdad. Digámosles a los mexicanos que el PAN aquí está y que va a resistir, pero que va a resistir con la verdad, con la honestidad y con las ganas de que México tenga mexicanos donde tenga calidad la persona. Ya lo dijo muy bien, diputada. ¿Quiere agarrar una preguntita random de la tómbola? No me digas eso. Falta que me salga algo que no quiera contestar. Son picosas. No inventes. No es cierto. ¿Cómo ha evolucionado tu perspectiva sobre tu carrera o tu vida desde que comenzaste? Ha evolucionado impresionante. Yo duré 26 años en mi despacho sin salirme. Solo dedicándose al tema contable. A los... sí participaba en política, obviamente soy panista y luego se llegaba a la campaña y salía a ondear la bandera y a veces caminaba un rato y sí. Fue muy padre. Pero cuando ya me tocó estar en una boleta, ahí es donde verdaderamente sabes lo que vale participar en política. Donde decían que te ensucies los zapatos. Y eso es literal. Claro. Donde el polvo y el sol cobran sentido. Claro. Donde la mirada de los ciudadanos, de los pobres, ahí es donde vale la pena lo que tú haces por ellos. Claro. Porque es muy fácil gastar un dinero del gobierno. Pero cuando tú ves la esperanza en la Sierra Tarahumara, cuando te ven a los ojos y te dicen que les puedes ayudar, ahí cobra sentido lo que tú puedas hacer. El abrazo, el cariño, el olor a la pobreza, cuando se abre una puerta. La madre desesperada por un hijo desaparecido. La abuela con 5 nietos de sus hijos que se drogan.
y el tráfico de droga, y donde tus hijos están expuestos y son víctimas. En los centros de rehabilitación de mujeres, donde hay madres que abandonaron a sus hijos. En los centros de rehabilitación de hombres, donde te encuentras un niño de 12 años que está en rehabilitación. Ahí es donde cobra sentido tu vida y donde cobra sentido lo que tienes que hacer por tu país. Totalmente de acuerdo. Todos los que hemos estado en una campaña, creo que hemos estado cerca de una situación así, y ahí es donde te convences, creo yo, o al menos unos cuantos nos convencemos de que tenemos que hacer algo por nuestro país, porque si entendemos que tenemos el poder de cambiar la situación, tenemos que hacerlo, ¿no? No, solo está vencido el que ha dejado de luchar. Sigamos luchando por este país. Diputada, muchas gracias por su tiempo, gracias por venir hasta acá. Sabemos que tiene una agenda apretada, pero igual muchas gracias por venir hasta el set de La Nación. Nos están viendo por todas las redes sociales, Spotify, Apple Podcast, Facebook, YouTube, Twitter, ya sabe. Algo que desea agregar, algo que le quiera decir a toda nuestra audiencia. Que tenemos un tiempo muy importante para nuestro país. Y el PAN se está renovando. Así es de que vayamos de todo corazón y con el alma por un PAN que valga la pena, para que seamos opción para los mexicanos y que nos olvidemos de grillas baratas. Hay algo mucho más poderoso y más importante para México. Que aportemos en vez de estar pidiendo. No vayamos por nada, vayamos a entregarnos. Exactamente. Muchas gracias, diputado. Al contrario, gracias a ustedes. Muchas gracias, amigos. Nos vemos y escuchamos en el próximo episodio de este podcast Voces de la Nación, de la revista La Nación. Hasta la próxima. No olvides escuchar el próximo episodio. Hasta la próxima.